La paz sea con ustedes. En el día de hoy tengo la oportunidad de compartir esta reflexión titulada Vida en Comunidad, basada en el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Juan nos dice: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús los volvió a saludar de la misma manera y les dijo: como mi Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Los discípulos de Jesús se encuentran a puerta cerrada, unidos por el miedo. Tras la muerte de su maestro no les queda más que huir, esconderse, temer. Pero ¿cuál es la razón que los ha llevado a que los une el miedo y la huida? La razón es simple: son revolucionarios. Dentro del contexto en el cual se encontraba Jesús, quienes eran llevados a la cruz no eran precisamente los ladrones o los malhechores, como la narrativa tradicional nos lo ha querido mostrar. No, en el contexto de la antigua Roma, quienes eran llevados a la cruz eran quienes cometían crímenes contra el Estado, quienes se sublevaban contra el emperador, los insurrectos del poder romano. Jesús fue llevado a la cruz porque para Roma representaba un enemigo. De igual forma, pasaría con sus discípulos. ¿Qué más podría esperarse de los amigos del crucificado Galileo, sino que siguieran sus pasos para desestabilizar el statu quo? Sobre ellos debía recaer con la misma fuerza el poder de Roma, y los judíos, en su celo, o en virtud de su conveniencia quizá, no escatimaban en llevarlo hacia el mismo lugar de su maestro. Ese era el contexto en el cual los discípulos de Jesús se encontraban. Nadie huye y se esconde si no está siendo perseguido. Pero ¿cuál es ese mensaje tan revolucionario que molestaba a Roma y al judaísmo imperante? Jesús ya lo había dicho: la llegada del reinado de Dios. Era natural entonces que, tras la muerte de su maestro, no les quedara más remedio que huir y estar unidos por el miedo. Porque curiosamente, ese crucificado revolucionario de Galilea no les había enseñado un reinado de violencia. La única arma que les dejó hasta ese momento fue la memoria viva en sus corazones de su mensaje. No obstante, Jesús no pensaba dejarlos solos. Es ahí, en medio del miedo, en medio del encierro, en medio de la huida, que ese revolucionario de Galilea, muerto por el poder romano en la cruz, aparece, resucitado, entronándose sobre la vida y despojado de la misma muerte. Es ahí donde el mensaje dicho por él hace un tiempo atrás viene a cobrar absoluto sentido. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Jesús ha resucitado. Y este Jesús resucitado, entronado sobre la muerte, les extiende su paz. No una paz como el Imperio Romano la daba, llena de muerte, vejaciones, hurtos, deslegitimaciones o venganzas, sino una paz que llevaba a la vida abundante, a la liberación, al perdón, a la dignificación y a la vida en comunidad. La paz de Dios dada por su Espíritu. Ahora ya no los reúne el miedo, ahora los reúne el poder del Espíritu que les da paz. Ahora los reúne la esperanza del Cristo resucitado que venció la muerte misma y se entronizó por encima de la maldad de sus transgresores. Ahora, confiados, pueden decir, como el apóstol Pablo: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu capacidad para herirnos? Y así, con la fuerza del Espíritu y el poder de su paz, los envía al mundo a seguir su proyecto revolucionario, el reino de Dios. Hoy, en nuestro país, ese proyecto de Jesús cobra vigencia,
cuando los sistemas de opresión llevan a nuestros hermanos a la muerte, a la pobreza, a la destrucción, al dolor, a la huida, al miedo. Jesús aparece entre nosotros para extendernos su paz. Nos invita, cual si fuéramos esos cristianos primitivos, a que con la fuerza de su espíritu alentemos juntos, en el aquí y ahora, la presencia de su reino entre nosotros. Así nos lo enseñó en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Nos invita a caminar con su pueblo hambriento, adolorido y triste, para hacer que este país, marcado por la indiferencia, por la explotación y por la deslegitimación del ser humano, pueda ver el amor y la fidelidad encontrarse, pueda ver la justicia y la paz besarse. Finalmente, nosotros también somos ese pueblo. Hoy, por medio de su palabra viva, nos habla a nosotros, luteranos, cristianas, colombianos y colombianas, a seguir sus pasos, a sobreponernos al miedo con la fuerza del Espíritu. Nos invita a unirnos a su proyecto revolucionario no violento que llevó a la iglesia primitiva a la liberación del yugo esclavista de Roma y que nos llevará a nosotros y a nuestros hermanos a la liberación del yugo de la deslegitimación, la pobreza, el desplazamiento, las represiones y la huida. Hoy nos invita a encontrarnos en Él y en su paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz con justicia, equidad, esperanza y amor. Jesús nos invita a vivir junto a su pueblo andante en una vida en comunidad. Oremos. Dios, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya. Sálvanos y regálanos la felicidad. Somos tu pueblo, danos tu amor y bríndanos tu ayuda. Sabemos que somos tuyos y nos has prometido tu paz. Quédate cerca para salvarnos, que el amor y la lealtad, la paz y la justicia sellen su encuentro con un beso. Que la lealtad brote de nuestra tierra y la justicia se asome desde el cielo. Danos bienestar para que nuestra tierra dé buenas cosechas y la justicia, como mensajera, anuncie la llegada de tu reino. Amén.